Uno, la Iglesia Ortodoxa rusa sostiene que sacrificar la vida en la guerra contra Ucrania lava los pecados. Es curioso, porque el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, el patriarca Kirill, ha sostenido en un sermón este domingo que el sacrificio en el cumplimiento del deber militar en la guerra contra Ucrania lava todos los pecados. Sabemos que hoy muchas personas están muriendo en los campos de la guerra. La Iglesia reza para que esta lucha termine cuanto antes, para que el menor número posible de hermanos se maten unos a otros en esta guerra fratricida. Ha comenzado exponiendo Kirill, según ha recogido el medio ruso Medusa. Al mismo tiempo, la Iglesia es consciente de que si alguien, movido por el sentido del deber, por la necesidad de cumplir un juramento, se mantiene fiel a su vocación y muere en el cumplimiento del deber militar, entonces indudablemente comete un acto que es equivalente a un sacrificio, ha asegurado el patriarca. Así, ha considerado que dicho individuo se sacrifica por los demás, de forma que este sacrificio lava todos los pecados de una persona ha cometido, ha remachado. El representante de la sociedad ortodoxa rusa ha comparado a los movilizados con Jesucristo al sacrificarse con su muerte en la guerra. Estas declaraciones se hacen días después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciara una movilización parcial de 300.000 reservistas rusos para participar en la guerra de Ucrania. Es un evento interesante porque hay varios palos que toca el señor Kirill, patriarca. Primero hay que decir que este Kirill dijo que la guerra en Ucrania era una cruzada contra los mariquitas y contra todas las sociedades desviadas occidentales que se habían pervertido por Agenda 2030, los Soros, Davos, Bilderberg, todas estas cosas que son comunismo y que son cosas satanistas, que el señor Putin está con sus valores zaristas y ortodoxos, está restaurando la gran madre patria rusa. Esta cruzada culminó con lo que había sido pergeñado ya desde 2014, digamos, la separación práctica con la iglesia autocéfala ortodoxa de Kiev, separada completamente del patriarcado de Moscú, con este Kirill, me parece más bien el cardenal Gomá de la Guerra Civil Española en 1936, como patriarca y primado de la Iglesia Católica en España. Es interesante revisar lo que dijo el cardenal Gomá en 1936 respecto a la cruzada en España. Esta cruzada ortodoxa en Ucrania vendría acompañada, como decimos, en ese acto en el que Petro Poroshenko, el que en 2018 era el presidente de Ucrania, fue a Constantinopla, es decir, Estambul, a la forma de reconocimiento a través del patriarca ortodoxo, en la cabeza, en principio, el primus inter pares de la Iglesia Ortodoxa, separada en el siglo XI del catolicismo, como rama separada del cristianismo. Tenemos esa circunstancia en donde, bueno, pues después de la agresión imperialista del año 2014, secundada todos estos años y finalmente culminada el 24 de febrero de 2022, bueno, pues finalmente la Iglesia Ortodoxa rusa, pues evidentemente se ve como un actor imperialista al servicio de Moscú, al servicio de el señor Putin y del Kremlin. Es interesante porque volvemos a los clásicos. La idea del cumplimiento del deber militar lava todos los pecados. En este caso, pues estaríamos pensando, por ejemplo, en Wagner, que coge pedófilos, terroristas, asesinos en las cárceles de Rusia, todo lo mejorcito que está ahí encarcelado. Y no solamente les dicen que salvarán todos los delitos, sino además el patriarca les dice y lavarán todos sus pecados. Como si esto fuera el siglo XVI y estaríamos en los mercados persas de las grandes aglomeraciones católicas por las indulgencias plenarias, las reliquias que bueno, pues ayudaban a mantener un mercado en donde, bueno, pues la iglesia se subvencionaba a través de estas
indulgencias, a veces plenarias, a veces de menor alcance, lo cual ciertamente tenía una relación con el ámbito de la Iglesia. Como decíamos en el Cardenal Goma, pues decía que la guerra en España era una forma de cruzada, hasta el punto de que cuando entran en territorio vasco, desde otro territorio vasco como era Navarra, en Guipúzcoa, asesinan a 16 sacerdotes. Y luego pedirá Franco la solicitud de hacer una cárcel concordataria en Zamora, que el 85% de los residentes serán curas vascos. Ciertamente, esos del palio a Franco, y que luego tendrán una separación a finales de los años 60, principios de los 70, para no hacer ver como que ellos habían estado al lado del régimen fascista. Estas cosas pasan en la religión, ciertamente en la Iglesia Ortodoxa pasa con Putin. Lo mismo que, ciertamente, establecer esa idea de la salvación y la trascendencia a través de la Iglesia Ortodoxa y del patriarca Kirill en una iglesia que tiene vasos comunicantes con el Kremlin, el poder político y el zarato, el nuevo zar negro, como es Putin, pues parece una iglesia que fuera patrimonio estatal. Igual en todos estos años, en más de 22 años de permanencia de Putin en el poder, ha untado al primado, al patriarca, al señor Kirill, y le ha permitido el despliegue, el redespliegue en la sociedad rusa de la Iglesia Ortodoxa, y por lo tanto podemos ahí entender tal vez ese elemento de vinculación cuando evidentemente esta realidad choca con lo evidente, que es que Ucrania ha sido invadida. Ucrania es la agredida, y por lo tanto cuando estos soldados rusos van a Ucrania van a matar gente porque se resisten los ucranianos a recibir la admonición del Kremlin mediatizada por el señor Kirill, que lo que querría es lo que Medvedchuk trató de templar aguas, pero lo dijo claro Putin: los rusos y los ucranianos son lo mismo, y por lo tanto Ucrania volverá a ser parte de Rusia, es inevitable. Este mantra, que ciertamente un ortodoxo debería entenderlo, en tanto en cuanto la religión reclama la ausencia de alteridad, porque la trascendencia está explicada y única exclusivamente a través de la forma de reconocimiento de que la vinculación con el más allá es con nuestra religión, no con la de enfrente, porque si se reconoce la forma de trascendencia con la religión de enfrente, estoy diciendo que la religión verdadera no es la mía, sino también puede ser la otra. Y por lo tanto, ciertamente, el ámbito de las iglesias tienen ese elemento, ese componente, en donde la trascendencia debe de establecerse con la mira de que la única religión verdadera es la mía, y por lo tanto es imposible reconocer la alteridad a las demás. Otra cosa es que en tiempos se haya evitado, sobre todo en el marco europeo y occidental, pero sobre todo con el tema del cristianismo, la idea que se hacía de las guerras de religión, desde el siglo XI que se produjo el cisma de Oriente, luego el cisma del protestantismo. Ha habido un montón de guerras de religión en el ámbito europeo y mundial, eh, y poniendo el acento en el cristianismo. Ciertamente, esta realidad es justamente la contraria al hecho de que Francia fue el primer país que reconoció el Ministerio de Asuntos Exteriores para su realidad gubernamental, y el segundo dicen que fue Rusia, lo cual es curioso porque en teoría debería de garantizar un hecho que no solamente de 1991 sino antes se había establecido, que Ucrania tendría una relación directa con la ONU a través de una delegación independiente y un embajador que existe desde la firma de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco en 1945. Y desde entonces se puede buscar, incluso en Wikipedia, la lista de los embajadores de Ucrania ante Naciones Unidas, cosa que exigió la propia URSS porque pensó que cuando los británicos exigían la participación en igualdad de Canadá, Australia o Nueva Zelanda, pensaban que eran parte intrínseca del Imperio Británico y que en realidad todos juntos solamente tendrían que sumar un único voto. Y como no era así,
pues exigieron que ellos también tuvieran un trato parecido con el caso de Ucrania y con el caso de Belarus, dejado al lado del caso de la propia Unión Soviética. Lo cual es eso interesante y productivo a la hora de decir que es un choque, una forma de ver muy ligada a la ortodoxia y por eso le ponen en presencia a Kirill, porque ciertamente esa forma de ver la situación de la Iglesia Ortodoxa y del patriarca Kirill es la que ha asumido el poder trascendente, el poder temporal, el poder político, trascendencia, el altar y la espada. ¿A qué me recuerda eso? Si es que, pues ahí tenemos esa realidad en donde no reconocen la independencia de Ucrania, que al final acabó teniendo incluso su propia delegación, por así decirlo, de la Iglesia Ortodoxa formal de Constantinopla. Y digamos que dentro de la guerra trata de establecer esa idea de cruzada, de santa cruzada, y digamos que eso trasciende el hecho de no reconocer a Ucrania como Estado independiente, sino que no solamente las agresiones que se hacen no son agresiones, sino defensa, porque hay que tener valor para decir que cuando uno va a matar ucranianos, indudablemente comete un acto que es equivalente a un sacrificio. Es proyecciones en psicología bueno, Mati Matardoda lo puede decir mucho mejor porque ella es estudiante de psicología y pronto una experta en este campo de la psicología. Pero es que es importante tener esta conceptualización de que están cambiando los términos, poniendo el foco en el espejo, en donde uno se mira reflejado y lo que uno es lo que acusa a los demás. Y lo de los demás es lo que uno asume como verdad porque el reflejo es más bello. Ni es que esto fuera Blancanieves y la bruja. Por eso, ciertamente, tenemos esta realidad curiosa, sorprendente, en donde la Iglesia Ortodoxa rusa compara a los movilizados con Jesucristo, cuando Jesucristo jamás mató a nadie. Salvó gente, salvó vidas, hizo milagros. Y es curioso porque debería entender, patriarca Kirill, que cuando muere Jesús muere judío. Cuando muere Jesús, la iglesia que supuestamente a través de Pedro va a fundar y que supuestamente la toma forma a través de Pablo, digamos, que era un grupo de judíos raritos, como dice mi amigo Alberto Pleguezuelos. Los primeros cristianos eran judíos raritos para el Imperio Romano y no los tenían en consideración distinta del judaísmo en general. Y eso deberían de tener en cuenta porque el presidente Zelensky es judío. Es el presidente de los ucranianos, elegido democráticamente en el año 2019. Y por lo tanto, aquí si hay alguien parecido a Jesucristo, en todo caso sería Zelensky, elegido democráticamente, no como Putin, que no lo eligió realmente nadie. Bueno, sí, unas elecciones manipuladas. Pero estas cosas son las que suceden en nuestro mundo. Puede sorprender, puedes decir, no es real, no puede ser. La Iglesia Ortodoxa rusa sostiene que sacrificar la vida en la guerra contra Ucrania lava los pecados. Pero ciertamente, es real. Y es tan real como que hay gente en Rusia que se cree este hecho. Hasta el punto de que la religión tiene un papel importante en la sociedad rusa actualmente. ¿Por qué? Pues investiguen. Investiguen por qué sucede esto y por qué el pensamiento ruso ortodoxo del patriarca Kirill tiene el predicamento que tiene y buena parte lo tiene la responsabilidad del Kremlin y de Putin y del pensamiento y ejecutoria que tiene. Ahí está la pregunta y la respuesta. Lo trascendente a veces es un elemento importante y que a veces genera preguntas y genera respuestas. Más preguntas que respuestas. Y por eso, precisamente, aquí está la exposición y la reflexión para tratar de evaluarlo. Y sin más, es que recasco, agur Betty, Gelpian.